El viejo diario de mis abuelos revela un misterio familiar que reescribe cada recuerdo que tengo de ellos. Todo empezó hace unos meses, en un día gris de principios de otoño, cuando mi madre finalmente nos obligó a mí y a mi hermana menor, Clara, a ordenar el ático de la casa familiar. No era una orden simple, era un ultimátum que venía gestándose desde la muerte de mi abuela hace casi un año. La casa de mis abuelos, una estructura victoriana con más crujidos que promesas, había quedado en un limbo emocional y legal, y mamá, mi tía y mi tío no podían avanzar con la venta hasta que se saneara el ático. El ático, para ser honesto, era menos un espacio de almacenamiento y más una cripta de la memoria, un pantano de muebles cubiertos, cajas amarillentas y el olor inconfundible a naftalina y papel viejo que, para mí, siempre olía a infancia y pérdida. Clara, que tiene 20 años y la paciencia de un mosquito, estaba particularmente irritada, refunfuñando sobre cómo deberíamos simplemente contratar a un servicio de mudanzas profesional y cómo la nostalgia era una trampa. Yo, a mis 27, era un poco más contemplativo. Mis abuelos, David y Eleanor, habían sido el ancla de mi juventud. El abuelo David, con su risa grave y sus historias de la guerra que nunca terminaban de revelarse por completo. La abuela Eleanor, con su suavidad inquebrantable, siempre ofreciendo galletas y un oído atento. Pensar en ellos mientras subía las escaleras polvorientas, con la única bombilla del ático proyectando sombras alargadas y ominosas, ya era un ejercicio de melancolía. Clara se dedicó a lo que mejor sabe hacer, categorizar y descartar implacablemente. Ella estaba en el extremo de la ropa de cama vieja y las decoraciones navideñas rotas. Yo me dirigí a la parte trasera, un nicho oscuro detrás de una chimenea sellada, donde se apilaban las cosas que incluso mis abuelos, personas que guardaban hasta los alfileres doblados, habían decidido que eran demasiado inútiles o quizás demasiado privadas para estar a la vista. Fue allí, escondida detrás de una máquina de coser desmantelada, donde encontré la caja de caoba. No era una caja grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero su peso y el material, caoba oscura y veteada con herrajes de latón deslustrado, la distinguían del resto de chatarra de cartón y plástico. Estaba cubierta por una capa gruesa y pegajosa de polvo antiguo, el tipo de polvo que se asienta durante décadas. Al levantarla, sentí una curiosa vibración, casi como si el objeto mismo estuviera resentido por haber sido molestado. «Oye, mira esto», le dije a Clara, agitando la caja. Ella ni siquiera levantó la mirada de un edredón manchado. «Si no es para quemarlo, no me importa, Max. Date prisa, quiero volver a la civilización». Ignorándola, limpié la tapa con la manga de mi sudadera. La caja no tenía cerradura, sino un simple cierre de gancho desgastado. Con un crujido que pareció resonar en todo el ático silencioso, lo abrí. Dentro, no había ni dinero, ni joyas, ni armas viejas, sino solo dos objetos, una llave de hierro oxidada y un libro. El libro era un diario. Un diario con tapa de cuero marrón oscuro, tan desgastado que en algunas esquinas el cartón interno se asomaba. El cuero estaba grabado con iniciales cursivas y casi ilegibles, D.A.G. David Alexander Graham. Mi abuelo David. Mi corazón dio un vuelco. Él nunca había sido un hombre de escribir diarios. Era de esos hombres que se comunicaban a través de gruñidos, gestos y, ocasionalmente, una frase de sabiduría concisa que se convertía en leyenda familiar. Encontrar algo tan íntimo, algo que aparentemente había mantenido en secreto, despertó una curiosidad que rápidamente desplazó mi melancolía. El diario estaba asegurado por un pequeño candado de latón, sorprendentemente elegante, insertado en el borde lateral. El contraste era fascinante, el cuero viejo y el candado casi brillante. La llave de hierro oxidada que encontré en la caja era, por supuesto, la que encajaba. La inserción fue un poco forzada, el mecanismo se resistió con un gemido metálico, pero con un suave clic, el candado se abrió. Fue un momento ridículamente dramático, digno de una película de misterio de bajo presupuesto, y me hizo sonreír. Clara finalmente se acercó, atraída por el silencio repentino de mi respiración. «¿Qué es eso?» «Una Biblia vieja», preguntó, escéptica. «No, es el diario del abuelo», susurré, sintiendo de nuevo el peso emocional. Nunca supe que escribiera uno. Las primeras páginas olían a vainilla y tiempo. La letra era inconfundiblemente la de mi abuelo, ordenada, inclinada hacia la derecha, con un toque de caligrafía de la vieja escuela. Las entradas comenzaron en la primavera de 1957. El comienzo era mundano,
casi decepcionante. Hablaba del tiempo, de la reparación de su viejo camión, de un desacuerdo con su jefe en la fábrica. Estaba buscando en esas primeras páginas un mapa del tesoro o una confesión de asesinato, y en su lugar, encontré la vida cotidiana de un joven de 25 años. Pero luego, en la página 14, las cosas cambiaron. La letra se volvió más tensa, la tinta más oscura, casi presionada en el papel. El tono se deslizó de lo jovial a lo sombrío. 16 de mayo de 1957. La miré cruzar la calle hoy, con ese ridículo vestido verde que le regaló su madre. Su sonrisa era como una daga de hielo en mi costado. Me duele verla así, tan ajena. Le dije que era mejor así, que lo nuestro era un error que no podíamos permitirnos. Pero ella no lo entiende. No puede entender el peso de lo que hay en mi sangre, el riesgo que corre. Me pidió una señal. Me dijo, dame algo, David, un recuerdo que pueda odiar cuando te extrañe demasiado, algo que me diga que existió. Le di el relicario de mi madre. Lo grabé con una sola inicial, E. Por Eleanor. Le dije que lo guardara, que lo tirara al mar si era necesario, pero que nunca le dijera a nadie de dónde venía. No sabe que le mentí sobre la inicial. No es por Eleanor, sino por Elisa. Elisa. Dejé de leer, la sangre latiéndome en los oídos. ¿Eleanor? ¿Elisa? ¿Qué diablos es esto?, murmuró Clara, que se había inclinado para leer por encima de mi hombro. Mi abuela se llamaba Eleanor. Pero la entrada sugería una relación secreta, una ruptura dolorosa justo en la época en que él se había casado con la abuela Eleanor, o al menos, justo cuando se estaban conociendo. Sabíamos que se casaron en 1958. La idea de que mi abuelo, el pilar de la rectitud y la decencia, hubiera tenido una aventura o un amor secreto me perturbó profundamente. Pero la entrada iba más allá de un simple romance de juventud. Mencionaba un error que no podíamos permitirnos y el peso de lo que hay en mi sangre. Esto sonaba a tragedia griega o a algún tipo de enfermedad hereditaria, algo mucho más serio. Pasé a la siguiente página. La entrada del 20 de mayo era aún más críptica. 20 de mayo de 1957. Él regresó. No sé cómo me encontró después de tantos años, después de prometerle a mi padre que no buscaría. Me dijo que, la sombra, lo había guiado. ¡Qué tontería! Me preguntó si había apagado el fuego antes de que se extendiera. Sabía de Elisa. Sabía que estábamos demasiado cerca de hacer lo que no se debe. Me advirtió, con ese tono frío que siempre ha tenido, sé de la sangre, David. Sé de dónde venimos, y sé lo que pasa cuando se ignora el juramento. No podía arriesgarme. No por mí, sino por la paz de mi línea. Le dije que me casaría con Eleanor. No por amor, no todavía, sino por una necesidad brutal de estabilidad, de normalidad. Tenía que convencerme de que era aburrido. Si soy aburrido, estoy a salvo. Si estoy a salvo, la sombra no me reclamará. En ese momento, la curiosidad se convirtió en una intriga densa y escalofriante. ¿La sombra? ¿Un juramento? ¿Él regresó? Clara estaba ahora tan absorta como yo. Nos sentamos en el suelo polvoriento del ático, con la tenue luz de la bombilla iluminando el diario. El abuelo David no había sido solo un tipo aburrido que trabajaba en una fábrica. Había sido parte de algo que lo había obligado a casarse por razones de seguridad, no de amor puro, y a cortar lazos con alguien llamado Elisa, dándole un relicario grabado con una inicial falsa. El misterio se profundizaba con cada palabra. Decidimos que esto no era algo que debiéramos compartir inmediatamente con nuestra madre o nuestros tíos. La abuela Eleanor era sensible y, aunque ya no estaba, desenterrar los secretos más íntimos de su marido justo cuando estaban lidiando con su pérdida y la casa parecía cruel. Y, honestamente, queríamos la primicia. Queríamos ser los detectives de esta historia. En los días siguientes, el diario se convirtió en mi obsesión. Lo llevaba a todas partes, leyendo fragmentos en el metro, en la hora del almuerzo, volviendo a las entradas una y otra vez. Había un patrón en la narrativa. El abuelo David escribía entradas normales, sobre el clima o el trabajo, y de repente, una o dos páginas de tensión visceral, de crípticos murmullos sobre la sombra, la sangre y el juramento. Las entradas posteriores a la de mayo de 1957 se centraron en la relación con la abuela Eleanor y eran tiernas, llenas de un amor genuino que parecía haber crecido,
pero siempre con una reserva. Un miedo subyacente. En una entrada de 1960, mencionaba un encuentro en una biblioteca. 14 de septiembre de 1960. La vi. Estaba sentada sola en el rincón de referencia. El tiempo no ha sido amable con ella, parecía desgastada. Quise acercarme y preguntarle por qué me había mentido. ¿Por qué le había dicho a él dónde encontrarme, sabiendo lo que estaba en juego? Pero no pude. Eleanor estaba a mi lado, sonriendo, radiante por su primer embarazo. Miré a Elisa, y luego miré el pequeño relicario en su cuello, ese que yo le di. Y supe que no podía. Tenía que mantener a mi familia, a mi esposa, a mi futuro hijo, a salvo de esta locura. Le di la espalda. No me arrepentí. El juramento exige un sacrificio, y si ese sacrificio era mi propia felicidad, que así fuera. Esto era un giro completo. ¿Elisa no era la víctima? Ella había traicionado al abuelo David, exponiéndolo a la sombra, o él. La intriga se hizo más espesa. Lo que se había presentado como un trágico romance prohibido se estaba transformando en una historia de traición, lealtades divididas y un secreto que era peligrosamente vital. La mención del relicario me hizo preguntarme si aún no tendría. ¿Podría ser una pista? Luego, encontré un pequeño sobrepegado al reverso de la tapa del diario. Dentro, había una fotografía en blanco y negro, descolorida y granulada. En ella, aparecían 3 jóvenes. Uno era, inconfundiblemente, mi abuelo, con una mirada intensa que yo nunca le había visto. A su lado, estaba una mujer joven, de cabello oscuro y ojos grandes y tristes, Elisa, supuse. Y entre ellos, había un tercer hombre, con una expresión dura, una mandíbula cuadrada y unos ojos fríos y penetrantes. En la parte de atrás de la foto, garabateado con la letra del abuelo, solo había una palabra, los guardianes. El hombre de la foto, a quien mi abuelo se refirió crípticamente como él en las entradas, tenía un aire de autoridad innegable. La palabra guardianes sugería que este no era un drama personal, sino algo más grande, tal vez un culto, una sociedad secreta o incluso algo familiar. ¿Eran, los guardianes, responsables de la sombra? ¿Era, la sombra, algo que David estaba tratando de evitar o algo que él mismo era? El tema central se había desplazado de un romance secreto a un misterio familiar enterrado, un secreto que mis abuelos habían llevado con ellos a la tumba y que ahora, a través de estas páginas descoloridas, estaba comenzando a reescribir toda la narrativa de mi familia. Mi abuelo no era un hombre aburrido, era un hombre aterrorizado que vivía una vida calculadamente aburrida como una forma de defensa. Tenía que encontrar a la familia de Elisa. Tenía que saber quién era él y, sobre todo, tenía que entender qué era la sombra. Terminé la entrada del 5000 palabras con el diario abierto sobre mi escritorio, sintiendo que no solo había descubierto un secreto de mis abuelos, sino que había abierto una puerta a algo mucho más grande, más oscuro y que ahora me arrastraba irremediablemente. Primera actualización. Tras 3 días de mi última publicación, recibí un mensaje inesperado, que en realidad fue el primero de muchos, y el que me empujó a la acción. Había pasado los últimos 3 días en un estado de febril investigación, leyendo y releyendo el diario del abuelo, tejiendo entradas, buscando nombres en bases de datos genealógicas y, francamente, perdiendo el sueño. La historia se había apoderado de mí. Clara, por su parte, se había convertido en mi socia silenciosa, reacia a admitirlo, pero revisando viejos álbumes de fotos en busca de cualquier pista. El mensaje llegó a mi correo electrónico. Era de una dirección que parecía sacada de la década de 1990, sombragris93@webmail.com. El asunto era simple y escalofriante, sé lo que encontraste. Abrí el correo con manos temblorosas. El mensaje era corto y no dejaba lugar a dudas. El relicario de existe. No lo busques. Tu abuelo guardó silencio por una razón. Si desatas la verdad, la sombra te encontrará. Él ya lo sabe. Deja de buscar a Elisa. Ella está muerta. Y no fue un accidente. El mensaje me golpeó como un puñetazo en el estómago. Elisa, muerta. Y no por un accidente. ¿Asesinato? ¿O fue, la sombra, una metáfora de algo más siniestro? La mención de él sabiendo que yo había encontrado el diario era lo más preocupante. ¿Quién era este remitente anónimo? ¿Alguien que sabía del secreto de mi abuelo, alguien de la época o alguien de los guardianes?
Compartí el correo con Clara. Ella estaba visiblemente pálida. Max, esto es demasiado. Esto no es solo un diario. Es peligroso. Tal vez deberíamos decirle a mamá. Pero la curiosidad, combinada con un toque de terquedad Graham que evidentemente heredé de mi abuelo, se apoderó de mí. No, si esto es real, ponerlo en manos de mamá solo la expondría al peligro. Tenemos que averiguar quién es este tipo o chica, y por qué mi abuelo sentía que tenía que proteger a su familia de esto. Decidí concentrarme en la única pista física que tenía, aparte del diario, la mención del relicario con la E y la posibilidad de que perteneciera a la familia de Elisa. La última entrada que la mencionaba era la de 1960, en la biblioteca. Me puse a rastrear la historia de la familia de mi abuelo David. Sabía que los Graham habían estado en la misma ciudad, Portaven, desde al menos la época de mis bisabuelos. Sin embargo, no había rastros de ninguna Elisa en el árbol genealógico, ni siquiera una pariente lejana que encajara. Entonces, se me ocurrió una idea. Mi abuelo David había dejado su trabajo en la fábrica en 1965 para iniciar un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, algo totalmente ajeno a su formación. Recordé un par de entradas muy breves en el diario alrededor de esa época, hablando de la mudanza y de empezar de cero. Parecía que no solo había cambiado de carrera, sino que había cortado lazos con una parte de su vida que nunca supimos. Con la ayuda de Clara, que es una genio con las redes sociales y los archivos públicos, localizamos un par de anuncios antiguos de la época de la universidad del abuelo. Él asistió a una universidad técnica en una ciudad diferente, a 2 horas de Portaven, solo por un par de años. Y fue allí donde encontramos un listado de estudiantes de 1956. Había una Elisa Thorne. Era un apellido que no tenía ninguna conexión con el nuestro. El rastro de Elisa Thorne nos llevó a una pequeña pensión en Portaven, justo al otro lado de la ciudad de la casa de mis abuelos. No la casa grande que conocíamos, sino un pequeño apartamento que David había alquilado mientras buscaba un lugar antes de casarse con Eleanor. La mudanza del diario y el cambio de trabajo de 1965 no había sido un cambio de ciudad, sino un borrado de huellas en la misma ciudad. La casa de Elisa Thorne y mi abuelo en 1957 habían estado a solo unas manzanas de distancia. Me concentré en el nombre Thorne. Si Elisa había muerto, como decía el correo, ¿había dejado un rastro? Buscamos en los obituarios de la época de 1961, un año después del encuentro en la biblioteca. Y allí estaba. Un anuncio discreto, casi insignificante, Elisa Thorne. Falleció inesperadamente el 12 de marzo de 1961. Sobrevivida por su tío, Arthur Thorne. La causa de la muerte no se mencionaba, solo que fue inesperada. Esto le dio un peso siniestro al correo de Sombra Gris 93. Lo que la gente de 1961 pudo haber descartado como una enfermedad repentina, el diario y el correo sugerían que era otra cosa. ¿Y el tío Arthur Thorne? ¿Podría ser él? No había otros parientes mencionados, no padres, no hermanos. Solo un tío. Decidí que el plan más lógico y arriesgado era encontrar al tío Arthur Thorne. El diario lo describía como alguien frío y autoritario, alguien que había hecho un juramento con mi abuelo. Usando la dirección de la pensión y el apellido Thorne, Clara encontró una escritura de propiedad asociada a Arthur Thorne en las afueras de Portaven, que databa de 1970. El nombre era de dominio público. Eso al menos me dio una ubicación. La noche antes de ir a buscar esa dirección, volví a leer la última entrada de esa sección del diario. 7 de marzo de 1961. Ya no sé qué hacer. Eleanor está preocupada por mi silencio, y tiene razón. Él me llamó de nuevo, exigiéndome que le diera la ubicación. Le dije que no lo sabía. Que no la había visto desde el encuentro en la biblioteca, y que el relicario de era lo único que quedaba. Su tono fue un susurro de hielo, tú sabes lo que significa romper la línea. Y sabes lo que le pasó a tu padre. Luego dijo las palabras que me helaron la sangre, el juramento se está rompiendo, David. Y la sombra tiene hambre. Es tu turno de alimentar al monstruo, punto. El abuelo David, en esa entrada, no parecía ser el villano o el traidor. Parecía la víctima, alguien forzado a elegir entre un secreto terrible y la vida de su familia. El hecho de que Elisa muriera apenas 5 días después de esa entrada no podía ser una coincidencia. Me convencí de que mi abuelo había sido un protector silencioso, obligado a mentir para salvar a mi abuela y a mi madre.
El giro de la trama era que él no era un protector de mi abuelo, sino un enemigo. Él era Arthur Thorne, el hombre de la foto. Y él estaba detrás de mi abuelo y Elisa. La decisión inesperada al final de esta primera actualización fue que le dije a Clara que no podía esperar. Iba a conducir hasta la antigua casa de Arthur Thorne. Tenía que ver el lugar, sentir la atmósfera y tal vez, solo tal vez, encontrar otra pieza de este macabro rompecabezas. Clara, preocupada pero resignada a mi obstinación, me hizo prometer que no entraría, solo miraría. Le mentí. La verdad exigía que hiciera algo más que mirar. El diario me había convertido en el próximo guardián o en la próxima víctima de la sombra. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos.
envuelto en el lino era la otra pieza de la confesión. Era un martillo de joyero pequeño, de plata, pulido hasta el hueso por el uso. Pero en la cabeza del martillo, tallada, estaba la misma insignia que encontré junto al nombre de mi abuelo en el compendio, un círculo dividido en dos, una mitad blanca y otra negra, un símbolo de equilibrio. Era el instrumento de la anulación. No era una organización benévola, ni una enfermedad hereditaria. Era una secta familiar, que creía en una herencia oscura y que practicaba un tipo de asesinato ritual para mantener el equilibrio. Regresé a casa conmocionado, el compendio y el martillo escondidos en mi mochila. El compendio, con sus 3000 palabras de prosa densa y escalofriante, se convirtió en mi nueva lectura obligatoria. Reveló que la herencia de la sombra venía de una rama olvidada de la familia Graham, y que David era el último portador de la primera línea. Su matrimonio con Eleanor había sido un intento desesperado de diluir la sangre con una línea exterior sin el gen. Mi abuelo no se casó con mi abuela por normalidad, sino como una estrategia de supervivencia. Y mi madre, y yo, éramos los resultados de ese intento de dilución. El compendio también tenía una sección de advertencias y protocolos para un portador: si el portador entra en contacto con el juramento, si intenta revelar el secreto, la sombra se activa como mecanismo de defensa. El abuelo David había dejado su diario con la esperanza de que alguien lo encontrara, de que la verdad saliera a la luz, pero al mismo tiempo, había puesto en peligro a su familia, a mí. Durante los días siguientes, el compendio se convirtió en la llave para entender el diario. Mi abuelo no estaba asustado por una enfermedad, estaba aterrorizado por Arthur Thorne. La entrada de 1960 donde el abuelo le da la espalda a Elisa no fue por traición de ella, sino para salvar su vida. En el compendio, había una anotación: el portador no puede tocar al anulado. Si mi abuelo se acercaba a Elisa, Arthur Thorne lo habría matado a él también. Mi abuelo cortó a Elisa para salvarse, aunque al final fue demasiado tarde para ella. El clímax de esta segunda actualización vino con el descubrimiento de mi nombre en el compendio. En una de las últimas páginas del registro, justo después de una entrada sobre la muerte de Arthur Thorne en 1995, de causas naturales, según los archivos. Aunque sospecho que mi abuelo tuvo algo que ver, había una nueva adición. Una entrada no escrita por Arthur, sino por una letra que se me hizo tristemente familiar. La letra de mi abuelo David. Max Graham. Nacido en 1998. La sombra ha sido silenciada. El linaje se ha diluido. El juramento queda en sus manos. Que encuentre la paz que yo no pude. Que no sea un portador, sino un guardián, aunque no lo sepa. El relicario de es la única protección. Debe ser encontrado y usado. Debe. DAG, 2005. Mi abuelo no solo había continuado la vigilancia después de la muerte de Arthur, sino que había escrito mi nombre en el libro, transfiriéndome el juramento y la carga de la sombra. Yo era la próxima generación de este secreto. Y lo que es peor, la fecha, 2005, fue cuando mi abuelo se retiró, justo antes de empezar a sufrir sus primeros problemas de salud. Había estado protegiéndonos hasta el final, haciendo un seguimiento de su nieto como si fuera un experimento de laboratorio. El shock fue inmenso. No solo soy la próxima víctima potencial de la sombra, sino que el único objeto que puede protegerme es el relicario de Elisa Thorne. El relicario que mi abuelo le dio a su amor perdido y que, según el correo anónimo, no debería buscar. La consecuencia inesperada de esta actualización fue que, al revisar la cuenta de correo de Sombra Gris 93, descubrí que el dominio de webmail se había eliminado. Había desaparecido. El mensaje había sido una advertencia, y ahora que tenía el compendio, el remitente, quienquiera que fuera, había terminado su parte. O, tal vez, estaba en camino de cumplir el juramento. Me preparé. Tenía que encontrar el relicario antes de que la sombra o el próximo guardián me encontraran a mí. El compendio, en un giro cruel, me había dado una fecha límite. Tercera actualización. Solo 4 meses después de la segunda actualización, la verdad salió a la luz de una manera explosiva e irreversible. 4 meses han sido un torbellino de obsesión y miedo. Dejé mi trabajo, mi vida social se redujo a Clara y yo, y pasé cada momento despierto investigando el relicario de Elisa Thorne. El compendio y el diario eran mis únicos amigos. La última nota de mi abuelo en 2005 sobre el relicario se sentía como un testamento. Si el relicario de era la única protección, tenía que estar relacionado con el origen de la sombra o del juramento, tal vez un objeto que canalizaba o contenía la energía.
entrada del 16 de mayo de 1957, donde mi abuelo escribió: le di el relicario de mi madre. Lo grabé con una sola inicial, E. Por Eleanor. Le dije que lo guardara, que lo tirara al mar si era necesario. Me concentré en la frase el relicario de mi madre. El abuelo David era muy apegado a su madre, mi bisabuela. Busqué en los inventarios que mi madre y mi tía habían hecho de las pertenencias de la casa después de la muerte de la abuela. Y allí, en una caja de objetos personales que mi madre había guardado, encontré una referencia vaga a una caja de baratijas de la bisabuela Marta. El contenido de esa caja, que había pasado por 3 generaciones, era una colección de joyas antiguas, broches y pequeños tesoros sentimentales. Y en el fondo, envuelto en una seda amarillenta, había un relicario idéntico al que describía mi abuelo. Era un óvalo de plata pulida, con un grabado desgastado en el frente, la inicial M. Pero al abrirlo, el interior estaba vacío, y noté un pequeño gancho, como si algo faltara. Me sentí desinflado. Pensé, ¿mi abuelo tenía 2 relicarios idénticos? ¿O es este un señuelo? Luego recordé. El abuelo le dio el relicario de su madre a Elisa. Este era de su madre. Por supuesto. Mi abuelo había robado el relicario de su propia madre, un objeto familiar, para dárselo a Elisa como una señal. El relicario que yo tenía en mis manos, el de la bisabuela Marta, era la copia de seguridad, el original que él había tenido antes de dárselo a Elisa. Y luego, el giro dramático, la revelación significativa que mi abuelo había temido. Clara, que había estado investigando la muerte de Elisa Thorne, logró localizar el informe policial de 1961. La causa de la muerte no fue un ataque al corazón o un accidente, sino ahogamiento en la bahía de Portadown. Pero había una nota de la forense que era crucial: no había agua en los pulmones de Elisa. Fue ahogada post-mortem. Había marcas de ligaduras en sus muñecas y tobillos. El asesino, Arthur Thorne, había intentado hacer parecer que se había suicidado. Pero la nota mencionaba algo más: el cuerpo de Elisa fue encontrado con una cadena rota de plata en la mano, y el pequeño relicario con la E aún colgando de la cadena, grabado con una E en el frente y nada más. Entonces, la verdad. El relicario de Elisa no era un objeto de protección. Era la prueba. Arthur Thorne no se había deshecho del cuerpo de Elisa en el mar como sugería mi abuelo en el diario, porque el abuelo le había dicho: tíralo al mar si es necesario. No, Arthur la había tirado al mar después de que mi abuelo intentara alejarlo del cuerpo. Y el relicario se quedó con ella. El clímax llegó a través de una segunda llamada, mucho más clara, de mi tía Susan. Ella había estado ayudando a liquidar la casa del abuelo en una venta de garaje. Llamó para preguntar si quería una vieja caja de herramientas de carpintero. Era de mi abuelo David, y estaba en un sótano que nunca revisamos, en el piso de abajo, no en el ático. Fui. Dentro de la caja de herramientas, debajo de una capa de serrín y herramientas, había una carpeta de Manila. Contenía cartas viejas. Eran de Arthur Thorne. Cartas de chantaje. Arthur Thorne no era el único guardián. Él era un socio, y mi abuelo era el otro. Ambos habían descubierto su herencia en la universidad. El juramento era para proteger el linaje de la sombra, y Arthur era el que creía en la anulación. Mi abuelo era el que dudaba. Arthur había descubierto que mi abuelo David no había cortado realmente con Elisa en 1957. Habían estado viéndose en secreto. El hijo de Elisa, concebido en 1960, no era de un hombre cualquiera. Era de mi abuelo David. Elisa Thorne fue asesinada porque estaba embarazada del segundo hijo de David, un portador de sangre pura que duplicaría el riesgo. Arthur Thorne la mató para anular la línea y proteger el juramento, y mi abuelo David, el cobarde y el protector silencioso, lo encubrió. Mi abuelo no quería que la sombra se desatara, no quería que la secta de los guardianes lo persiguiera, y él quería proteger a Eleanor y a mi madre. Así que mintió en su diario, y mintió a la policía. Pero la verdad final, la que me rompió, no fue el asesinato de Elisa, sino el niño. El hijo de Elisa, que mi abuelo nunca mencionó en su diario después de la entrada de 1960. El niño que Arthur Thorne creía haber evitado. El compendio se refería a él con una nota a pie de página: el portador no nacido. St. La actualización final de los 4 meses terminó con un giro de 180 grados. El asesino no era solo Arthur Thorne, era mi abuelo por omisión y encubrimiento. Y el hijo de Elisa y David, St., no
asesinado. Nació. Y si Arthur lo había buscado, o no, nunca lo sabría. Pero la pregunta del correo, él ya lo sabe. Deja de buscar a Elisa. Ella está muerta. Y no fue un accidente, ya no era una advertencia. Era una declaración de un familiar, tal vez un guardián, o incluso St. mismo. El hijo de mi abuelo. Yo no era el único nieto de David Graham. Y ese hijo, mi medio tío, ahora sabía que yo tenía el diario. Mi miedo ya no era Arthur Thorne, sino St. y la sombra que llevaba. Actualización final. Ahora, un año después de la tercera actualización, miré todo lo sucedido y comprendí cómo me cambió. Ha pasado un año de mi vida desde que el diario de mi abuelo David se convirtió en mi cruz. Un año desde que supe que mi pilar de decencia no solo había encubierto un asesinato ritual, sino que había abandonado a un hijo, mi medio tío, para salvar su propia línea familiar y su cómoda vida. El primer mes fue de parálisis emocional. La imagen de mi abuelo, el hombre de las historias y las galletas, mezclándose con la del mentiroso que encubrió un asesinato y abandonó a un hijo, fue una disonancia cognitiva brutal. Clara fue mi ancla. Ella me obligó a actuar, a dejar de lado la autocompasión y a centrarme en St. La búsqueda de St. nos llevó a la única pista que teníamos, los registros de nacimiento en Portaven en 1961. Elisa Thorne murió en marzo. El niño debió nacer a principios de 1961 e incluso a finales de 1960. Buscamos a un Thorne o un Graham de apellido, pero el compendio me recordó que los portadores a menudo se movían o usaban un nombre diferente para evitar el juramento. Buscamos un niño nacido con las iniciales ST o DT, por David y Thorne. Y entonces, recordé la carta más corta de Arthur Thorne en la carpeta de Manila. Una nota de 1985 dirigida al abuelo David: ese no es un problema. Vive lejos. Usa el apellido de soltera de su madre. La sombra está contenida. No te preocupes, David. El juramento se mantiene. Apellido de soltera de su madre, Thorne. Y el nombre ese. Rastreé los registros de una pequeña ciudad universitaria a 5 horas de Portaven. Una ciudad lo suficientemente lejos para estar segura, pero con suficientes conexiones con el abuelo David para ser plausible. Buscamos a un Thorne de aproximadamente 60 años. Encontramos a un profesor jubilado de historia, Samuel Thorne. Samuel Thorne era St. Clara y yo decidimos que no podíamos confrontarlo con el diario y el compendio. Eso sería demasiado peligroso. Simplemente teníamos que verlo, confirmar su existencia y su parentesco. Viajamos a la ciudad universitaria. Lo encontramos. Un hombre de unos 65 años, con la misma estatura que mi abuelo David, la misma forma de caminar, incluso la misma calvicie incipiente. Pero sus ojos. Sus ojos eran una réplica exacta de los ojos intensos y tristes que vi en la foto de Elisa en el diario. No había duda, Samuel Thorne era el hijo de Elisa y David Graham, el medio hermano de mi madre, mi medio tío. Y él era el portador de la sombra. El encuentro fue casual. Nos acercamos a él en un parque. Le dijimos que estábamos investigando la historia de la familia Graham en Portaven. Su reacción fue de absoluta calma, demasiado calma. Me miró a mí, luego a Clara, y solo dijo una cosa: mi madre, Elisa, venía de allí. Era una mujer muy inteligente. Una pena lo que le pasó. Le pregunté si conocía a alguien llamado David Graham. Su sonrisa se borró. Sí. Lo conocí una vez, hace mucho. Un hombre muy aburrido, pero amable. Un poco temeroso, diría yo. La conversación fue tensa. Él sabía, lo sentí. Sabía que yo había encontrado el diario. Sabía sobre su padre. Y, lo más importante, no me había dicho nada sobre el correo de Sombra Gris 93. La resolución real llegó meses después. Regresé a la casa de mis abuelos para la última visita antes de que se vendiera. Estaba solo. En la habitación de mi abuela Eleanor, me senté en su viejo sillón. Y entonces lo entendí todo. Mi abuelo David no había escrito la última entrada en el compendio en 2005 por culpa, sino por protección. Había visto el dolor en el rostro de su hijo ilegítimo, Samuel, y sabía que la sombra no se diluía, sino que se transmitía y se reprimía. Saqué el diario de mi abuelo David y, por primera vez, me concentré en lo que no estaba. Faltaba una entrada. La del 12 de marzo de 1961, el día de la muerte de Elisa.
trozo de papel pegado en el lomo con cinta adhesiva. Un solo párrafo, escrito a mano y temblando. La maté. Lo hice por él. Lo hice por Eleanor. Lo hice por mi hija. Lo hice. Me ayudó a encubrirlo. Y ahora lo lamento. No puedo mirar a mi hija sin ver la mentira. Yo soy la sombra. Arthur es solo el martillo. Yo soy la plaga. Le di mi madre a Arthur para que lo usara como prueba. Si no podía ser un hombre digno, al menos podía ser un mentiroso que protegiera a su familia. Pero mi hijo, mi pobre Samuel, nunca lo sabrá. Mi abuelo no solo había encubierto a Arthur. Había estado activamente involucrado, entregando el relicario de su madre para probar la culpabilidad de Elisa ante Arthur y luego, al arrancarlo, se había convertido en el guardián final, el que sabía la verdad. Él me había enviado el correo anónimo, Sombra Gris 93. Mi abuelo había estado vigilando a Samuel. Ahora, un año después, estoy tratando de vivir con esa verdad. El diario y el compendio están quemados. El martillo de plata está tirado en el mar. Mi abuelo, un monstruo que yo amaba. Samuel Thorne es mi medio tío, y la sombra podría estar en su sangre o en la mía. La reflexión final es esta: mi abuelo me enseñó que la vida era una serie de decisiones difíciles. Su último acto, dejar el diario para que yo lo encontrara, fue un intento fallido de confesión, una búsqueda de la absolución a través de la verdad póstuma. Él no me estaba pidiendo que encontrara protección, me estaba pidiendo que encontrara la verdad para liberarlo, y me dejó la carga de proteger a Clara de la misma manera que había protegido a mi madre. Pero yo no mentiré. Soy el último guardián de esta historia, y mi única protección es la honestidad. Mi misión no es encontrar el relicario, sino vivir de una manera que honre a Elisa Thorne y a Samuel, el hijo que mi abuelo abandonó. La sombra no es una fuerza mágica, sino la capacidad humana de la mentira y el miedo que, si se le da rienda suelta, puede destruir vidas. Mi abuelo me transformó de nieto a detective a guardián. Y, por primera vez, estoy listo para vivir en la luz. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.